Mi nombre es Javier López Huentemil. Represento en parte de la comunidad mapuche urbana de Cerro Navia y hasta hace, un par de semanas también asumí el programa indígena urbano, ¿ya? Que tenía algunas ideas que se me hayan venido con todo lo que he escuchado. En primer lugar, hice un punteo muy cortito sobre el origen del conflicto, ¿ya? De acuerdo a nuestra memoria oral, ¿ya?, de que ha sido transmitida por nuestros abuelos, bisabuelos, el origen para el mapuche se encuentra en la ocupación de la Araucanía, eso a finales del siglo XIX, ¿ya? Esa entrada que hace el Estado sobre los predios que son todavía recordados por nuestros ancianos. Yo he escuchado mucho de eso, a la vez también con lo que es la historia occidental como la muestra, pero es la primera sensación que tenemos nosotros de vulneración. Ocurrió entonces que este Estado irrumpió en las tierras nuestras, mapuches, sin considerar los simbolismos que tenemos nosotros sobre la tierra. Por ejemplo, el tren-tren. Mi abuelo siempre hablaba, bueno, llegaron y nos quitaron el tren-tren. Dice, eso es grave, me decía. Por ejemplo, los lugares donde está nuestro cementerio, el Guillatúe, lo arrasaron, bajo la lógica de que la tierra tiene que ser productiva, tiene que producir, porque el mapuche no la produce, no solamente la observa. Entonces, esa lógica de producción nos hizo perder grandes extensiones y también generó un proceso a finales del siglo XIX, el ciclo triguero, que generó una cantidad de recursos casi incontables, tan incontables que después de mucho tiempo, cuando era estudiante de historia, decidí buscar algunas cifras, algunos datitos. El que más me llamó la atención, para resumir, es la creación incluso hasta de un banco en ese sector, que es el Banco Bunster, ¿ya? Se crea uno de los empresarios que ocupa más terreno y qué sé yo, y que triunfa con este ciclo triguero, crea el Banco Bunster. O sea, tenían incluso la capacidad de generar ahí mismo un centro productivo y qué sé yo, de entrega de dinero increíble, entre otras cosas múltiples. Eso ahí está del origen de este conflicto, que es transversal, debiera serlo a toda la sociedad. Lo segundo es acerca de cómo nos mira la sociedad. Escuchaba muy atentamente al diputado, con mucho respeto. Entonces le decía, para que los mapuches nos sintamos parte de esta sociedad, nos sintamos chilenos, nos sintamos que esta es nuestra patria. Y más bien yo pensaba ahí y decía, nosotros lo vemos de otra forma. Nosotros vemos que esta sociedad nos incorpora a nosotros como parte de ellos, porque los que estamos invisibles somos nosotros, ¿ya? Los que no existimos somos los mapuches, ¿ya? Que la sociedad nos pueda reconocer y pueda decir, ¿saben? Nuestro tronco común son los mapuches. Ahí está el tronco, de ahí venimos nosotros. Somos una sociedad mestiza, no nos avergoncemos. Nuestra sociedad no, pues se constituyó en base a otras cosas, a otros elementos occidentales, qué sé yo. Segundo, el Estado del siglo XX fracasó en el intento de crear una sociedad multicultural, lo pudo haber hecho, ¿ya? Tomando en cuenta que existía una sociedad indígena, existía una sociedad que también se formó mediante la migración, ¿ya? O sea, habían extranjeros, indígenas y la gente chilena, el mestizo. Se pudo haber formado, el Estado fracasó en ese intento y en realidad nos formamos como estamos nomás. Nosotros invisibles, y esta huelga hace resaltar un poco algo, nos da un poco de tribuna, de sentirnos escuchados, más allá de todas las diferencias políticas que existan de aquí y allá, ¿ya? Eso era importante verlo. Lo otro, lo anoté acá,
El año pasado, hablando todo este tema y resumiéndolo también, me tocó, como parte de trabajar en asuntos indígenas en Cerro Navia, me tocó visitar a Leonardo Quijón, que tenía 17 años en ese instante, menor de edad. No tenía ninguna red en Santiago. Él vino herido de allá del sur, con 30 perdigones en la pierna. Por eso digo que esto es transversal, no importa el partido político de uno venga. Eso es, ahí me sorprendió, ahí dije, esto es grave. Tenía 30 perdigones en la pierna y le dimos alguna red ahí en Cerro Navia con la comunidad mapuche y lo fuimos a visitar. Leonardo está inmovilizado completamente, apenas podía hablar, y lo importante es que después le hicimos un seguimiento y a los 2 meses o 3 meses salió Leonardo con muletas, qué sé yo, muy, muy complicado. Y cuando estaba a punto de tomar el bus de regreso a su lugar, Ercilla, que era el lugar de conflicto, que todavía lo es, ahí lo toman detenido a Leonardo. Ahí ya perdí el rastro de él, no sé qué habrá sido, pero tenía 17 años, ¿ya? Y no tenía ningún aspecto terrorista porque medía como 1,60 m, era un niño. Me acuerdo de él y quería nombrarlo acá y hacerlo parte también en este momento de mi memoria. Finalmente también tiene que ver con cómo podemos encontrar una solución. Es difícil, complicado el tema. Sería importante pensar en una comisión, a pesar de que dicen que el presidente tome acción inmediata, pero puede haber una posibilidad de una comisión que se instale aquí y ahora, como se dice, escuché alguna vez, donde hayan actores y donde haya especialistas como los que hay en esta mesa, por ejemplo, diversos, y que eso nos pueda llevar a conclusiones, llevar a encontrar soluciones, como decía algunos de los profesores que yo escuchado atentamente, simplificarlo. A veces son 3 o 4 las peticiones que tienen nuestros hermanos, los peñis, que están en huelga, y encontrar a partir de eso soluciones en el corto plazo y pensar, claro, hay temas aquí de fondo que son siglos de discusiones, hay temas que son de largo plazo, sí, es cierto, pero había pensado en la creación de una comisión. Y bueno, finalmente agregar que para nosotros como pueblo mapuche, aún siendo urbanos y habiéndonos criado en la ciudad, nunca el mapuche ha perdido su tradición oral, su tradición en los cantos, en que nos enseñan nuestros ancestros de lo que somos, ¿ya? Y no avergonzarnos, aunque es difícil, porque la situación de discriminación por nuestro apellido, por nuestro aspecto físico, se da en todo ámbito, aún en el profesional. Uno se esfuerza, llega a la universidad, emprendedor y todo, pero de repente a la hora de resumir con el currículum y el apellido, quedamos siempre en una situación de desventaja. Mejorar eso se puede hacer, las condiciones de empleabilidad del indígena urbano, y es lo que a mí me gustaría personalmente en algún momento aportar. Muchas gracias.